Hola, gracias por estar junto a nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Hoy, 11 de octubre de 2020. El título del mensaje de hoy es ¿Eres tú como Orfa? Pero antes, le extendemos la invitación para que desde mañana, día lunes 12 al viernes 16 de octubre, nos acompañe en la campaña para la familia online 2020. 5 cantos especiales ofrecidos al Señor por parte de las iglesias y 5 pastores, entre ellos Pastor Leonardo Leiva, Pastor Aldo Vega, Pastor Patricio Arregada, Pastor Ramón Ibacache y Pastor Patricio Lefimil expondrán la palabra de Dios durante esta semana, siendo transmitida por Facebook Live y YouTube. Los usuarios de Facebook y canal de YouTube están publicados acá abajo en la descripción de este programa de hoy. Y también estarán publicados en el usuario de la Iglesia Bautista Montorep en Facebook. Les tenemos esta invitación para que usted entonces reserve esos días, desde el día 12 al día 16 de octubre, esta semana que está comenzando, desde las 20 horas, y nos acompañe en este evento que de seguro será una bendición para su vida. Ahora escucharemos un canto interpretado por el coro de la Iglesia Bautista Montorep en el año 2013, llamado Buscar tu corazón, original de Sandy Patty, Steve Green y Lauren Harris. Dios le bendiga.
Hola hermanos, esta mañana nuestro texto se encuentra en el libro de Ruth capítulo 1 versículos 7 al 15. La Biblia dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Quiero hablar esta mañana de una mujer llamada Orfa. Número 1. Orfa fue visitada por Dios. Orfa era una mujer moabita que adoraba a los dioses cananeos y no al Dios verdadero. Cuando llegó Elimelec con su familia a Moab, huyendo del hambre que había en Belén, uno de sus hijos llamado Quelión la tomó por mujer. Orfa pudo a través de esta familia israelita conocer a Jehová, el único Dios verdadero. Era el mismo Dios al cual su antepasado Lot había adorado, y el mismo que había castigado a Sodoma y a Gomorra. Y la historia de la forma en que Dios había convertido en una estatua de sal a la mujer de Lot era probablemente conocida en Moab. Ahora ella tuvo ocasión de volver a escuchar estos hechos milagrosos del Dios de Israel. Pasó años en contacto directo con el conocimiento del verdadero Dios. Vio a los de Belén servir al Señor con piedad. Vio la fe de ellos. Memorizó y meditó la palabra de Dios. Es probable que por un tiempo abrigara la fe del Dios verdadero, ya que Noemí dice en el verso número 15 que se había vuelto a sus dioses. Eso significa que los había dejado al entrar en la nueva familia. Había formalmente aceptado el culto a Jehová. Pero luego de algunos años de matrimonio murió su esposo. Fue un tiempo difícil para toda la familia. Orfa demostró ser una buena mujer, una buena esposa, una buena nuera, compasiva, misericordiosa. Su esposo a lo mejor era un hombre enfermo que nunca le dio hijos. Amaba a su suegra y la respetaba. Eran unidas por los lazos familiares y unidas también por el dolor. Junto con Ruth eran 3 mujeres viudas. Ella, como cualquier mujer normal, estaba llena de dudas. ¿Por qué, si Dios es bueno, murió mi esposo y me quedé sola? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Había llegado el momento de decidir si debía irse a Belén con Noemí o volver a casa de sus padres. Sin una verdadera convicción de Dios, decidió empezar a caminar con Noemí hacia Belén. Pero Noemí, habiendo notado seguramente aquellas dudas en Orfa, le dice a sus nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Y ella, besando a Noemí, volvió a su pueblo y a sus dioses. Orfa nos muestra el triste caso de un profesante de la fe que no tiene ningún vínculo vital con Dios y con su pueblo. Ella seguramente tenía apariencia de piedad, pero le faltaba lo más importante, una fe simple en Dios. Orfa tuvo un contacto íntimo con la gracia de Dios. Dios dirigió los asuntos de tal forma que, como resultado del hambre en Belén, una familia de Israel viajó a Moab, donde Orfa los conoció. No era casualidad que luego se casara con Quelión y escuchar de Dios cada día durante 10 años. No fue casualidad que su esposo enfermara y luego muriera estando ella a su lado. Simplemente Dios la estaba visitando. No era suficiente un cambio externo. Orfa debía tener un cambio interno. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo tenía religión, conocimiento, buenas obras, pero no tenía salvación. Debía tener un nacimiento espiritual que solo la fe en Jesucristo puede lograr. Orfa tuvo la oportunidad dada por Dios de sinceramente arrepentirse, pero la rechazó.
El apóstol Pablo dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y escapar del lazo del diablo. Dios le dio a Orfa la oportunidad de creer y de ser salva. Orfa representa a las personas que se les ofrece la gracia y la rechazan. Es interesante notar la diferencia entre Orfa y su cuñada Ruth. Esta exhibe todas las marcas que acompañan la salvación. Primero, por medio de una fe simple y preciosa, ella rechaza la idea de volver a la tierra natal y se dirige a la tierra de Jehová. Acepta que deberá transitar por la senda de un peregrino. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Toma el lugar de un extranjero que no tiene un hogar fijo. Donde quiera que vivieres, viviré. También se identifica plenamente con el pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y expresa su confianza en Dios. Tu Dios será mi Dios. Orfa besó a Noemí, sin embargo fue Ruth la que se quedó con ella, demostrando su amor y fe verdadera. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 2. ¿Por qué Orfa volvió a sus dioses? Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué ella aparentemente servía a Jehová? Quizá Orfa hacía las cosas porque su esposo lo hacía. Para ella el casamiento había sido más importante que la religión. Había dejado todo, su pueblo y su Dios por él. Podemos creer que si su marido hubiera vivido y él les hubiera acompañado a Belén, es probable que ella hubiera continuado con la nueva religión que había adoptado. Tal vez se sentía obligada porque no quería quedar mal con nadie, quería agradar y complacer a los demás. Toda la familia de su esposo era creyente del único Dios verdadero. A lo mejor tenía amistad con Ruth, su cuñada. La conocía mucho antes que a la familia de Elimelech. Ella era su coterránea y ella había mostrado cambios profundos debido a la fe en Dios. Las dos amigas compartieron una nueva religión. Orfa amaba a su suegra sinceramente. Ella era una mujer santa, digna de admiración, una mujer llena de amor a Dios. Noemí se convirtió en su madre. Cuando una persona cristiana vive de tal manera que otros ven algo acerca de él que no perciben en sí mismo, esa es una forma en que a menudo se sienten atraídos por la vida cristiana. Pero entonces, ¿por qué Orfa volvió atrás? Primero, creo que su nombre habla del carácter que poseía. Orfa significa testaruda, dura de cerviz. Ve a toda la gracia derramada sobre ella y no la aceptó. Es lamentable como muchos estando enfermos desprecian al único médico que les puede curar. Cómo pueden, estando endeudados, rechazar la ayuda de un amigo generoso que les ofrece todo lo que necesitan. Se entendería su rechazo, su terquedad, si Dios exigiera algo de ellos para ser salvos, pero Él todo lo hizo, todo es por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. El Señor no está pidiendo en el Evangelio lo que se le debe, ni te está pidiendo nada a ti, sino que se acerca a ti para darte exactamente lo que necesitas, y sin embargo tú cierras la puerta de tu corazón cuando Él llega. Hay muchas personas que conocen la puerta de la salvación, pero no están dispuestos a bajar la cerviz y reconocer que están perdidos y necesitan de Jesús, el Salvador. Segundo, Orfa sopesó la situación. Seguir a una viuda pobre y sin hijos a un lugar desconocido y gente desconocida, con un futuro incierto, y miró a Moab, pueblo fructífero y próspero, con gente conocida. Moab estaba en su mente, corazón y afectos. Sus dioses, su país, sus costumbres eran más fuertes en ella. Hay algunos que rechazan la gracia debido a que el mundo se muestra más atractivo, el placer, las riquezas, la fama, etc. El pecado nunca se muestra monstruoso como es, sino atrayente, y el pan de Belén poca cosa. El segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tercero, al enfatizar el Espíritu Santo que Orfa besó a su suegra, nos sugiere una persona que se movía por las emociones, por sentimientos. Somos por naturaleza seres emocionales, y eso no es malo en sí mismo. Dios nos ha creado con emociones, y ellas son parte de nuestro ser.
A la vez debemos tener cuidado con no dejarnos llevar por ellas, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias irreversibles. Una característica de vivir por sentimientos es que podemos sentir algo hoy y mañana no sentirlo. ¿Ha escuchado los dichos, escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dicte? La Biblia dice que no podemos confiar en el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. He visto personas que estaban tan entusiasmadas por estudiar una carrera que al momento de tomar una decisión la tomaron por un sentimiento y luego se dieron cuenta que nunca les gustó lo que estaban estudiando. Lo mismo pasa con la fe. Al principio algunos la disfrutan, pero cuando se presentan las dificultades ya no les gusta. Pedro dijo que lo más seguro es atender a la palabra de Dios. Orfa le dio un beso de despedida a Noemí y al mismo tiempo se despidió para siempre del amor de Dios. Cuarto, para Orfa, mientras todo estuvo bien con su nueva familia, su esposo vivo, la fe era llevadera, pero al acabarse las ventajas ya no quiere continuar. Hay personas que mientras el viento sea favorable siguen adelante, pero si ya no hay panes y peces y la palabra que escuchan no les son convenientes, desisten de continuar en la fe. El libro de Juan capítulo 6 versículos 60 y 66 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quinto, bastó con que Noemí insistiera un poco para que regresara a casa de sus padres, para que Orfa accediera. Solo buscaba la aprobación de quien estimaba. Muchos andan de acuerdo a la consideración de los otros. No pueden seguir el camino de la fe si no lo hacen también su familia. Muchos piensan en el qué dirán los demás. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El pasaje indica lo importante que es poner a Jesús primero que cualquier persona. Sexto, puso su mirada en el pueblo de Dios. Vio la aflicción de la casa de Elimelec y no entendió por qué los cristianos sufren. Su aflicción la ahuyentó, vio la amargura de Noemí y se preguntó: ¿todos los cristianos son así? Si ellos creen que Dios es poderoso, ¿por qué salieron de Belén? Si tanto hablan de Belén y su Dios, ¿por qué están acá? Lamentablemente, en muchos casos los cristianos no ayudamos a que la gente encuentre a Jesús. Pero no es una excusa aceptable culpar a los cristianos por el rechazo, ya que no podrán encontrar en Jesús alguna falta. Y es a Él a quien deben seguir. Otros dicen: me uniré a la iglesia cuando pueda encontrar una iglesia perfecta. Entonces nunca se unirán a ninguna. Todos los hombres somos imperfectos. De todos modos, allí está Jesús. No importan los demás. Si Él está allí, yo quiero estar. Séptimo, ser identificado como cristiano. Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. El problema es que para muchos ser identificado como cristiano es vergonzoso. Creen que el Evangelio es de niños ignorantes que no saben nada, que por el hecho de que muchos cristianos no tengan una gran profesión o estudios de posgrado, le hace incapaces de tener la verdad. Es por esto que pueden ser parte de un club de brisca, alguna logia masónica, un centro deportivo, una academia de tiro, pero jamás de una iglesia. El cristianismo es menospreciado, los seguidores de Cristo son tachados de fanáticos. Incluso los mismos cristianos ocultan su fe para no ser discriminados. Sin embargo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Solamente por medio de la fe podemos percibir el glorioso final de nuestro peregrinaje. Octavo, rechazo de la Escritura. No tengo duda de que Noemí le dio a sus nueras muchas enseñanzas útiles. Orfa y Ruth querrían saber sobre el Dios de Noemí, y Noemí estaría muy contenta de contarles todo lo que sabía. Deberíamos despertar el interés de la gente en saber más de Dios, pero muchos no tienen paciencia de escuchar, lo hacen brevemente y les aburre, no tienen interés, su interés está en otras cosas. Pueden leer algún libro secular con entusiasmo, con fascinación, pero no se sentarían a leer uno de los evangelios hasta terminarlo. Además se justifican en que el predicador no tiene los méritos para enseñar. Es acusado de charlatán y engañador, y por supuesto que los hay, pero eso les da la excusa de nunca querer escuchar. Podrían buscar un hombre que les infunda confianza y escuchar, pero no lo harán. Por lo general meten en el mismo saco a todos. Mientras más embotado está el cerebro, más afilado estarán los dientes para destrozar al predicador. Por último, Orfa añora las costumbres del culto a sus dioses.
Hay personas que tienen preferencias religiosas, maneras, formas de servicio. Miles y miles de personas prefieren la música, el baile religioso, las peregrinaciones, el espectáculo, las procesiones y pompas, que la instrucción espiritual. Nunca dejarán su religión, ya que ésta les ofrece comodidad, a pesar que la Biblia diga todo lo contrario. Número 3. Orfa está en peligro. Orfa eligió su pueblo y sus dioses y pasó al olvido. La puerta se cerró para ella, porque ella cerró su corazón a Dios. La oportunidad pasó, a lo mejor no se volverá a dar. Ella ha decidido rechazar la gracia de Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú alcanzó mal testimonio porque rechazó las bendiciones que Dios le concedía por ser hijo primogénito de Isaac. Escogió un plato de lentejas y pisoteó lo que se le ofrecía, pero después, al considerar el error cometido, trató de corregirlo, y aunque lo procuró con lágrimas, era tarde. El libro de Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el tiempo de la visitación. Aquí, ahora es el tiempo de la gracia. La gracia es un regalo no merecido que te da Dios, y es tan simple. El único requisito que te pide Dios es que recibas a Cristo en tu corazón y lo hagas el dueño y Señor de tu vida. Me parece que hay muchas similitudes entre esta historia de Orfa y la de los dos malhechores en la cruz. Ambos eran pecadores, ambos tuvieron el privilegio de estar frente a Jesús, ambos le escucharon hablar, ambos le vieron morir cargando los pecados del mundo, pero uno cree y el otro rechaza. Uno teme y el otro menosprecia. Uno se arrepiente y el otro se justifica y escarnece. Uno entra en el cielo y el otro va a condenación. Orfa se despidió de Noemí y regresó a las tinieblas espirituales de Moab y a su perdición. Al igual que con Ruth, Dios tenía provisión y un propósito maravilloso para Orfa. Ella en la eternidad no podrá decirle a nuestro buen Dios: ¿por qué estoy en condenación?, ya que ella decidió. La condenación de quienes son orgullosos es un hecho. Pues, ¿quién puede ayudar al hombre que rechaza cualquier ayuda? ¿Y cuál es la probabilidad que haya arrepentimiento de su pecado o fe en Cristo en el hombre que no sabe que ha pecado o que cree que si ha pecado puede fácilmente limpiar la mancha? El libro de Isaías capítulo 28 versículo 12 dice: pero ellos no quisieron oír. Tal vez Dios le dé el arrepentimiento a los testarudos y los oídos puedan ser abiertos y los corazones puedan ser ablandados. Si creemos en Él, entonces seremos salvos, y el que no cree en Él merece la condenación pronunciada en su contra. No hay esperanza ni ayuda en ello. Esta es una alternativa inevitable. Cree en el Evangelio y vivirás, y si lo rechazas, morirás eternamente. Hoy Dios pone ante ti la misma opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Él toca a la puerta, pero es tuya la decisión de dejarlo entrar o no. Él está afuera esperando. Queridos hermanos, esta semana tenemos una conferencia de familia y quisiera invitarles a poder escuchar cada día los mensajes que sean expuestos. Va a ser una bendición para sus vidas. Les invito a hacerlo. Amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.